Hola, soy la maestra María Elena Bravo Hernández, responsable del área de salud integral y emocional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Debate desde la Academia. En este programa abordaremos el tema de violencia de género y salud emocional. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Ahora quisiera dar la bienvenida a nuestras invitadas en este día. Agradezco la presencia de la psicóloga Telma Pedrosa Vargas. Ella se ha especializado en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la UNAM, en prevención de violencia familiar por la Universidad Iberoamericana. Se ha certificado como terapeuta por el Instituto Ramón de la Fuente. Ella es feminista. Es responsable de un MCAPA del sur de Puebla. Bienvenida, Telma, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les presento también a la doctora Nancy Granados Reyes, profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora de la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Es doctora en literatura hispanoamericana. Sus líneas de investigación se enfocan en estudios de género, literatura femenina y teorías como el postcolonialismo, geopolítica y espacio. Nancy, gracias por acompañarme. Hola, muchas gracias a ti, Male. Y bueno, pues tengo algunas preguntas para que conversemos esta tarde. Me gustaría empezar porque reforcemos qué es lo que entendemos por violencia de género y a partir de esta pregunta también qué no es violencia de género, ¿no? Porque de pronto tenemos como estos debates también entre los diferentes espacios. Telma, por favor. Gracias, Male. Mira, realmente la violencia de género, vamos a entender que hemos acuñado este término a partir de la necesidad de definir y de delimitar precisamente este tipo peculiar de violencia. Vamos a observarla como una manifestación específica de la misma que nace de esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Comúnmente se habla, bueno, pues es una violencia que se ejerce de un género hacia otro y comúnmente lo que vamos a observar es que se va a dar de los hombres hacia las mujeres. Esto se debe precisamente a un desequilibrio, a una inequidad, a una desigualdad que existe dentro de las relaciones intergenéricas. Muchas gracias, Telma. Y también estos avances de los estudios de género, Nancy, estos estudios sobre todo de género, nos ha abierto como a otras expresiones, no solamente además, mejor dicho, de esta división entre mujeres y hombres, estas relaciones de poder en otros géneros. Me encantaría que aportaras desde esta experiencia tuya como coordinadora de la especialidad. Claro, la violencia de género también se considera en el caso de la violencia que se ejerce contra las personas de la comunidad LGBT. Entonces, es una violencia por razón de género que tiene la intención de causar algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico. Entonces, la violencia, algo importante justamente de los estudios de género es que últimamente, por ejemplo, el feminismo latinoamericano identifica que la violencia de género también se da de la mano con la violencia racial. Entonces, algo que hemos tratado de abordar desde la especialidad, por ejemplo, es justamente analizar la violencia que se ejerce en personas de pueblos originarios y personas de la comunidad, que justamente están en estos espacios donde todavía falta mucha labor, ¿no? Porque justamente parte de la violencia que se ejerce no se identifica como tal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que estas nuevas formas de violencia, por ejemplo, como el gaslight, que se ejerce con las mujeres, ¿no? Que es esta violencia muy sutil, estás loca, que hasta hace poco todavía no se consideraba violencia, ¿no? Y con el avance que hemos tenido, hemos visto que hay muchas formas de violencia, ¿no? Entonces, incluso las bromas, todo este tipo de comentarios lo acabamos de ver recientemente con estos temas polémicos. Entonces, es importante considerar justamente que la violencia de género muchas veces va de la mano con la violencia racial y eso es algo importante. Gracias, Nancy. En esta misma línea hay algunas críticas que hacen sobre todo a los movimientos feministas, es
reconocer si hay violencias intragéneros, ¿no? Es decir, al interior de los propios grupos genéricos, y me gustaría que lo platicáramos porque ha sido una crítica a los grupos de movimientos feministas, y Telma, te he visto asentir, me gustaría que me compartas tu reflexión. Sí, claro, realmente la diversidad implica que se da horizontal y verticalmente. A final de cuentas vamos a encontrar que cada sector vamos a tener una serie de diferencias por los contextos en los que nosotras nos manejamos, en los que crecemos, y obviamente cada grupo va a ir teniendo estos elementos, estas particularidades, y por ende puede o no identificarse con determinados elementos que se están poniendo en foco de los temas políticos sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a observar que las mujeres con cierta clase social, por ejemplo, socioeconómica, se van a ver motivadas a defender los derechos a los que se sienten o que necesitan, pues, poner a debate, distintos en jerarquía a los que haría las mujeres indígenas, por ejemplo, de determinados grupos, ¿no? o en determinadas condiciones. Las académicas pueden observarlo desde una manera, las políticas la podrán ver desde otra forma. Entonces, en este sentido, en ocasiones lleva a observarse una serie de confrontación, ¿no? una serie de incluso distanciamientos, por ejemplo, ¿sí? En la cual, bueno, la crítica o bien en este sentido el repudio o el rechazo a determinadas propuestas se pueden ver agudizados precisamente por ello. Y bueno, es ahí donde también entra a debate la situación de la inclusión de las comunidades LGBT, que son también distintas, que tienen raíces y contextos distintos y que en algún momento no se están sintiendo escuchados, visibilizados o puestas en la mesa sus necesidades, ¿no? Entonces, al no verse reflejados, pues empieza esta discusión. Y bueno, entendamos que también, por ejemplo, los varones estarían haciendo algo muy parecido, en el sentido de que dicen, bueno, es que las mujeres siempre se están manifestando sobre esto y nosotros también sufrimos violencia y nosotros también hacemos. Entonces, vamos a observar cómo efectivamente ampliar el tema de violencia de género y aplicarlo para los géneros y en la manera intragenérica, nos permitiría ir observando las realidades distintas, porque no es lo mismo, por ejemplo, un varón de 30 y tantos años, 35 años, con una solvencia económica, con una educación amplia, etcétera, etcétera, que una persona o un varón, un niño, ¿sí? En condiciones de pobreza, marginales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos todas estas realidades y todos estos matices, por ende no podemos decir solamente es esto, no solamente son hombre, mujer, masculinos, femeninos, ¿no? O sea, finalmente vamos a encontrar que la diversidad precisamente nos abre un abanico que nos exige ser más sensibles a las características de cada uno de estos elementos y de cada grupo del que estamos hablando y de los contextos en los que nos estamos manejando. Gracias, Telma. Tu reflexión justamente me lleva a preguntarle a Nancy, ¿desde qué perspectiva se está abordando esta problemática? Estás en este acercamiento académico y en la formación de grupos de estudiantes que desde una mirada crítica están reflexionando sobre en qué momento estamos, cómo se incluyen estas diversidades justamente de población, que a partir de los estudios de género se ha ido visibilizando cada vez más su problemática y sus necesidades particulares. Sí, lo primero que quisiera abordar es que justamente en la actualidad cuando hablamos de diversidad pensamos que nos referimos a diversidad nada más relacionada con grupos LGBT y siempre hay que considerar que la diversidad va más allá. Entonces ahí es donde también entran corporalidades, entran pueblos originarios, entran una gama de posibilidades infinita. Las teorías con las que estamos trabajando ahorita en especialidad más de cerca, que exponen colegas que son especialistas en esta materia, en parte son, por ejemplo, teoría queer, teoría crip, y estamos trabajando mucho justamente el feminismo latinoamericano y el feminismo decolonial, porque justamente a partir de lo que mencionaba Telma, yo estaba reflexionando que una crítica que hace el feminismo latinoamericano
es esta universalización, en primer lugar, del concepto de mujer, que ahora se ve como una categoría política, y por otra parte, además de esta universalización, la homogenización. Entonces, por ejemplo, la definición de mujer desde el feminismo hegemónico se ve como la mujer blanca, sensible, delicada, ¿no? Siempre esta comparación cual flor, ¿no? De pétalos finos, ¿no? Y la realidad es que muchas de las mujeres latinoamericanas en el periodo de la conquista no cumplen con este parámetro de mujer. Entonces, se está cuestionando también el término mujer como categoría política porque está muy relacionado al feminismo hegemónico. Entonces, parte de lo que propone el feminismo latinoamericano, justamente que María Lugones, de hecho, hace la distinción entre hembra y mujer, porque en hembra entraría toda esta población que no entra dentro de la categoría de mujer hegemónica. Y es importante considerar esto porque también el feminismo latinoamericano busca reivindicar las formas de conocimiento que se dan en otros territorios, por ejemplo en pueblos originarios, pero en otros territorios que no tienen que ver solamente con el eurocentrismo, es decir, reivindicar discursos no solamente académicos, no solamente escritos, sino también retomar la parte de la oralidad que es tan rica que tenemos en nuestro continente y que ese tipo de conocimiento había sido desdeñado, ¿no? Había sido hecho a un lado, ¿no? Y esto también implica una evolución del feminismo porque hace que más mujeres se vayan integrando, ¿no? Parte del feminismo latinoamericano también lo que propone es el activismo. O sea, las personas que se asuman en esta línea tienden que tener al activismo, ya no solo nos vamos a concentrar en la parte académica. Nancy, me encanta que lo están incorporando, o sea, por mucho tiempo veía yo, tanto en nuestra universidad y en muchos espacios donde se trabajaban los temas de género, una tendencia sobre todo muy de influencia europea, ¿no? Y voltear a Latinoamérica, voltear al movimiento de mujeres indígenas, de mujeres en movimiento y reconocer su experiencia en el hacer, ¿no? En el intervenir. Me encanta, tú sabes que vengo como desde esta cercanía, de trabajo con mujeres indígenas desde el movimiento social, ¿no? Desde el movimiento social, no solo académico. Y bueno, pues ya era tiempo, yo sí. Lo que diría es que ya era tiempo y lo agradezco. En este mismo sentido, entonces, de alguna manera se está, veo yo como un primer beneficio, pero ¿cuáles son los beneficios que ustedes están observando en el bienestar de las personas a partir de esta ampliación de la mirada? A partir de esta, sí, lo dejo ahí, con ampliación de mirada, me encantaría escucharles. Bueno, eso es algo sumamente importante, porque considero que dejamos de asumirnos como las grandes poseedoras de saberes cuando entramos en contacto con un grupo, porque en este sentido tenemos la posibilidad de encontrarnos y ser nutridas al mismo tiempo y de ir descubriendo y redescubriendo la manera en la que nos concebimos desde la corporeidad, ¿sí? Cómo nos acuerpamos mujeres, cómo lo vivimos y cómo hemos ido construyendo la subjetividad del ser mujeres. Y lo voy diciendo así en plural, porque el asunto es que la verdad es que es un concepto que va a ir evolucionando con nosotras, conforme vamos adquiriendo toda una serie de herramientas psicoafectivas, psicocognitivas, ¿sí? Más las vivenciales, más estos atravesares históricos en nuestros cuerpos y los vamos corporeizando. Entonces vamos generando precisamente esta posibilidad de actuarlo en estos contextos sociales diversos. Porque también es verdad, o sea, el asunto es la manera en la que yo empiezo a asumir estos roles y estos esquemas en un espacio como el familiar, como el comunitario, como el laboral, ¿sí? Como los espacios abiertos públicos, pues bueno, definitivamente me van dando estos contextos y estas posibilidades y estos guiones con los cuales yo voy presentándome ante los demás. Entonces, cuando llegamos a estos espacios y trabajamos estos temas de salud mental para las mujeres, por ejemplo, quiero rapidísimamente hablar del tema de adicciones. Si yo soy permeable a estas particularidades, no voy a hablar de la misma manera con una mujer que está sufriendo una situación de consumo de sustancias en un contexto
ciudad, con una serie de herramientas, elementos que le va a permitir trabajar con determinados programas y estructuras terapéuticas, a aquella mujer que está en una situación, pensemos, de situación marginal, ¿sí? Con menos elementos, incluso con otro tipo de situaciones que la atraviesan. Y entonces, bueno, ahí sería un esquema diferente, sería un esquema distinto. Entonces, al homogeneizar, ¿no?, a las personas, invisibilizamos sus particularidades y entonces dejamos de atender en sí la necesidad que realmente está emergiendo y la raíz por la cual está en estos contextos, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy importante, que nos va a dar mejores contextos para poder hacer intervenciones más efectivas y que en algún momento también nos va a delimitar como personas en este sentido y no asumirnos como expertos, sabedores de toda, o sabedoras, poseedoras de una verdad absoluta, cuando las situaciones que, bueno, son realidades, ¿no? Son realidades diversas. Y momentos históricos. Totalmente. Momentos históricos. Estamos viendo que en términos de movimiento estamos como en un reacomodo, ¿no? Estamos como reconociéndonos también entre grupos y demás. Y creo que parte, ya lo dirán ustedes, ¿no? Pero me parece que uno de los grandes pendientes es cómo vamos a ir construyendo puentes que nos unan en estas luchas. A partir de estas diferencias, ¿no?, o necesidades particulares, pero también con unas cuestiones que posiblemente en común, que creo que tendríamos que ir encontrando en los próximos, no sé, yo quisiera decir meses, pero posible, pues años, ¿no? Y también a nivel teórico, hemos visto cómo ha avanzado de forma veloz y nos ha mostrado elementos para poder reconocer, ¿no?, reconocer a otras personas que habían estado afectadas a partir de estas marcas, etiquetas de género, en fin. Nancy, el gran desafío, ¿cómo ver esto en los espacios universitarios? Por un lado, a nivel del abordaje, ¿no?, en lo académico, el compromiso de formar a estudiantes, ¿no?, a personal de investigación y demás, pero además en la convivencia cotidiana, ¿no? Tenemos profesorado, personal administrativo, estudiantado y demás, con esta diversidad. Me encantaría tu reflexión. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Fíjate que aparentemente es un tema que ya se ha trabajado bastante o que pareciera que ya lo tenemos como dominado, pero la realidad es que son pocas las facultades que están trabajando dentro de esta diversidad. A muchas todavía no llegan, por ejemplo, estudios de género con ímpetu, vaya, ni siquiera se ve el género como línea de investigación. Todavía se desacredita. Y en algunas facultades, en algunos institutos ya se está retomando, pero todavía es muy teórico. Creo que el gran reto justamente que enfrentamos como universidad y que enfrenta la educación en general es lograr el cambio de las prácticas culturales. Porque a nivel teórico me parece que sí, como tú mencionas, ha habido avances y eso a mí me parece extraordinario, ¿no? Ha habido muchas aliadas, aliades, por así decirle, que han tratado de meter justamente, de hacer mucho trabajo colegiado, de meter estos temas dentro de los programas, algo tan sencillo, yo lo veo en letras, como la inclusión de mujeres dentro de los programas, a veces todavía es como todo un debate, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto que tienen las universidades es llevar a la práctica todo esto que ya tenemos a nivel teórico. Es decir, justamente que el trabajo colegiado implique también la creación de conocimiento, como mencionábamos, desde otros puentes teóricos, no nada más justamente estar con la parte hegemónica, ¿no?, sino que ver qué hay más allá y lograr que políticas como el protocolo de género se apliquen y realmente sean una práctica cotidiana, que sea muy coherente, ¿no?, que eso todavía falta porque justamente como mencionaba Telma, a partir de todas las experiencias que tenemos, nosotros nos ubicamos en un espacio de diferentes maneras y la violencia es multifactorial. Entonces, si vienen con prácticas violentas aprendidas en el espacio que ustedes quieran, porque muchas veces en la casa, en el espacio que ustedes quieran, ¿no?, tele, escuela, donde ustedes gusten, puede resultar muy complicado, ¿no?, erradicar todas esas prácticas. Entonces, creo que ese es el gran reto justamente
Y creo que como personas que conformamos la universidad, tanto el estudiantado como en general personas administrativas, docentes, nos corresponde cuestionar y reflexionar acerca de las prácticas que tenemos y en cuanto a la docencia, abrirnos a la posibilidad justamente de incorporar la perspectiva de género, que ya no es ni siquiera una voluntad, ya está en leyes como la Ley de Educación, ¿no? Entonces, considerar que es necesario ya y que va a formar parte de nuestra labor académica, pero también laboral. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y si todavía a partir de eso lo quieren integrar a las investigaciones, bueno, sería maravilloso, ¿no? Claro. Gracias. ¿Cuál sería, Telma, el impacto en el bienestar emocional de estas personas, de los espacios diferentes que confluyen en las universidades y que tú lo ves porque te llega ya de rebote, ¿no? a la atención? ¿Qué pasa cuando no consideramos justamente estas diferencias, cuando no vemos estas expresiones de violencia, cuando no intervenimos? O sea, ¿qué pasa en la salud de esas personas, en la salud emocional? Pues pensaría que más bien, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en el sentido específico? Porque todas, en la mayoría de las ocasiones, hemos vivido algún tipo de estas violencias, hablando de las mujeres, por ejemplo. Hablando de los varones, también están sometidos a diferentes tipos de violencia en diferentes momentos de sus vidas, en diferentes momentos de sus desarrollos psicoafectivos. Y vamos a observar precisamente esta imposibilidad en algún momento de desarrollar adecuadas herramientas para un afrontamiento más saludable de las situaciones adversas, de tal manera que podamos tener una respuesta más saludable ante situaciones que nos duelen, que nos lastiman, o el poder reconocerlas adecuadamente y que por principio, por ejemplo, pasar todas estas normatividades a algo que sean códigos de convivencia, ¿sí? Y es algo que todavía falta mucho por hacer en este sentido, ¿no? Porque eso lo vamos generando, lo vamos incorporando en medida que vamos creciendo, en medida que lo vamos viviendo, que lo vamos respirando, que lo vamos palpando en lo habitual, en lo común, en lo cotidiano. Entonces, cuando dejamos de lado, pensando en estas manifestaciones de violencia, donde yo pueda prácticamente identificar rápidamente los límites en donde se está transgrediendo mi integridad como persona, como ser humano, como sujeta de derecho, pues de inmediato entonces podría tener y recurrir a estos otros elementos, pero si yo tuviera la garantía de que eso, que siempre va a existir una forma de parar y que yo voy a poder recurrir a alguien, ¿sí? O a un elemento legal, ¿sí? A una herramienta legal para poder frenarlo cuando estoy siendo rebasada en lo particular o como persona, en la individualidad. Y si esto sucediera, entonces estaríamos pensando de una construcción social muchísimo más completa, mucho más en concordancia, y por ende, pues bueno, estaría pensando en que la impunidad, que es uno de los principales escenarios, de los cuales son más bien un principal de los elementos que más nutre a todos los tipos de violencia y la hace posible, de hecho la garantiza, la permea y la avala y la sigue nutriendo. Si esto sucede y si esto si esto sucediera, dejar de avalar la violencia como una forma de convivencia inherente a la vida y a la interacción humana, pues entonces estaríamos construyendo otro tipo de sociedades, estaríamos construyendo otro tipo de cultura y de convivencia. Tendríamos la capacidad de afrontar de mejor forma muchos de estos elementos, porque si hay algo que sucede con las personas que están permanentemente expuestas a situaciones de violencia, es ir y cuando se sabe que no hay forma de salir de ella, entonces estamos construyendo un síndrome de indefensión, una indefensión adquirida, ¿sí? Y esto, bueno, me va a llevar a la experiencia de trauma. Y entonces esto pues me va a debilitar en mi estructura como tal y al mismo tiempo socialmente seguimos construyendo en este sentido. Entonces es un bucle en el cual se retroalimenta permanentemente la violencia. Si dejamos de hacerlo, haciendo caso a todas estas propuestas, que además se ha dicho de paso, pues realmente han sido altamente empujadas por todos los movimientos amplios de mujeres,
feministas o no, a final de cuentas hemos sido quienes más han estado denunciando esta circunstancia y la necesidad de una mejor forma de convivir. Gracias, Telma. Vamos a ir cerrando. Nancy, tú tienes experiencia como académica y en tu experiencia jóvenes diversas se han acercado a ti a plantearte una serie de necesidades, problemáticas y demás, que justamente se derivan de su experiencia en la relación de poder, ¿no?, a partir del género en los espacios universitarios. ¿Qué pendientes tendríamos? ¿Qué pendientes tendríamos nada más como para cierre, mensaje de cierre? Yo diría que continuar haciendo trabajo colegiado, porque algo que hemos visto en el colegio, que yo vi de primera mano con el Seminario Permanente de Género del Colegio de Lingüística, es que fue una herramienta muy útil para identificar la violencia de género. En cuanto hubo algunas formas de violencia, las personas que habían tomado el seminario, que estaban sensibles a estas temáticas, que han estado cerca de estos estudios, inmediatamente la identificaron y eso a mí se me hizo algo maravilloso. Entonces, hay que continuar con el trabajo colegiado, hay que continuar impulsando justamente la inclusión de la perspectiva de género en diferentes áreas, tanto la académica como en los eventos personal y demás. Y por otra parte, también hay que acercarnos a instituciones, me parece, como la dije, que justamente está trabajando por hacer una inclusión verdadera, ¿no? Tal es así que están trabajando masculinidades, CRIP, demás, o sea, entonces es muy importante eso. Estar abiertos también a la reflexión, debemos estar abiertos a la reflexión y a considerar estos elementos. Pues les agradezco a ambas sus aportes, tenemos grandes pendientes, ¿no?, de construir puentes, de seguir trabajando. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa, agradezco su compañía y pues nos veremos hasta la próxima. Buenas tardes.